Amén. Y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Así se despierta. Que Dios le bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Puede tomar asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Antes de ir a la palabra del Señor, lo vamos a repetir el domingo que viene también, pero quiero hacerle una invitación. El jueves 16 a las 19 horas hay una actividad en APECU, que después le vamos a dar más información. Pero viene un rabino, va a compartir la palabra y después va a haber un espacio abierto para preguntas y respuestas. Así que si a usted le interesa saber más y escucharlo, está invitado. Amén. Bueno, de endemoniado a evangelista. Ese es el título de la palabra de hoy. De endemoniado a evangelista. ¿Cuántos saben que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo? Que el enemigo de nuestras vidas es un enemigo real y que es un enemigo espiritual. Amén. Que todo se mueve en el mundo espiritual y que muchas veces nosotros peleamos esa batalla en nuestra fuerza, y cuando peleamos en nuestra fuerza estamos perdidos. Hablaba con una familia justamente en estos días, me mandaba unos videos y unas fotos. Allí en el frente de su casa le habían dejado un trabajo de macumba allí, y con la foto de ellos, y yo les decía, no se preocupen, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Pero tenemos que ser conscientes de que el enemigo es real. Miren, los incrédulos muchas veces no creen lo que yo voy a predicar hoy justamente porque está en la Biblia, porque si ustedes ven Discovery, los programas que más se ven son actividad paranormal, en busca de fantasmas. Y la gente se engancha con esas cosas y mira, pero cuando uno le habla de eso y le trata la Biblia, ya no quieren creer. Así que imagínense, hace un tiempo Cristina me pidió permiso para ir a Misión Vida porque venía alguien que había sido brujo y se había convertido al Señor y ella lo quería escuchar y miles lo querían escuchar. Mi suegro, yo ahora no recuerdo el nombre, Lorena siempre me lo dice, tenía un cassette donde también creo que era brasilero, un brujo se había convertido y él después contaba todas las cosas que hacía, cosas horribles, que solamente Dios puede perdonar, incluyendo sacrificios de bebés y tantas cosas más, que ellos lo contaban y uno dice, pero este hombre que está acá hacía eso. Es increíble el poder transformador del Señor cuando llega a una persona y lo cambia y perdona todos sus pecados. Lo primero que usted tiene que entender es que todos sus pecados han sido perdonados, que la sangre de Jesucristo lo ha limpiado. Allí en Misión Vida, como decía, se llenó. Así que vaya abriendo su Biblia en Marcos capítulo 5. No hay duda que si yo anunciara que el domingo que hoy iba a venir un brujo que se convirtió al cristianismo y es evangelista, muchos vendrían a ver qué dice. Muchos vendrían a escuchar su testimonio. ¿Y cómo fue que Dios te sacó? ¿Cómo fue que Dios te libertó? ¿Qué sentiste? ¿Te manifestaste? Va a preguntar a alguno, porque a uno le encanta eso. Y te tuvieron que liberar. Es lo primero que pregunta uno, ¿no? Vendrían a escucharlo, pues definitivamente eso representa un gran milagro de parte de Dios. Cuando Dios en un instante quiebra el corazón de piedra y toma una persona que está totalmente perdida en oscuridad y la pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora bien, uno se asombra con eso, amén, Fabián. Pero eso es lo que Dios hizo con nosotros. Capaz que nunca practicamos la brujería. Capaz que nunca hicimos lo que ellos hicieron. Pero la Biblia afirma que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y que éramos esclavos del príncipe de este mundo, de las tinieblas, de Satanás. Que cuando Cristo entró a nuestra vida, Él disipó las tinieblas y pasamos de muerte a vida a través de Jesucristo. Así que si uno le dijera, todos vendrían a conocer el testimonio que nos cuenta, ¿no? Así que un endemoniado se convirtió en predicador, en evangelista por el poder del Señor Jesucristo. Venga el domingo a escucharlo. Y todos vendrían. Sin embargo, aquí en la palabra vamos a leer en el capítulo 5 de primera mano, y recuerdo que este no es un libro, es la palabra de Dios, y que si está escrito aquí es porque ocurrió.
y que no importa si ocurrió hace más de 2000 años, sigue teniendo la misma vigencia. Jesucristo sigue salvando, sigue libertando, sigue sanando y bautiza con el Espíritu Santo. Y Él liberta de la oscuridad a los oprimidos. Él saca de las tinieblas. Amén. A los que están perdidos. Dice así el capítulo 5, hasta el versículo 9. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Amén. Hoy vamos a reflexionar y aprender unas cuantas lecciones sobre lo que acabamos de leer. Y nos cuenta Marcos, la historia de un hombre conocido como el endemoniado Gadareno y Jesucristo. Me río en mi interior porque había una señora de otra congregación que decía: el endemoniado ganadero. No era el endemoniado, lo conocemos quién era. No era el endemoniado ganadero, no cuidaba ganado, era el endemoniado gadareno, de la ciudad de Gadara, exactamente. Amén. Así que el endemoniado gadareno y nuestro Señor Jesucristo. En esta historia encontramos varias lecciones, como dijimos, que van a ser de bendición para nuestra vida hoy. Vamos a analizar el texto. Jesús venía de una noche muy agitada. Si ustedes leen para atrás, Él se sube en una barca con sus discípulos y estaba muy cansado y se acuesta a dormir. ¿Recuerdan esa historia? En medio de la travesía se levanta una gran tempestad y Él está cómodamente, plácidamente durmiendo sobre un cabezal. Así que, no pudiendo más, los discípulos lo despiertan a Él y Él se levanta y le dice al mar que calle, que enmudezca el viento, y se hace una gran bonanza y todos se quedan asombrados. Porque dicen: ¿qué hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y Jesús lo reprende. Dice: ¿por qué no creyeron, hombres de poca fe? ¿Por qué me tuvieron que despertar a mí? Porque Jesús quería enseñarles que Él tenía poder aún sobre la naturaleza. No obstante, con ellos los lleva a la otra orilla. Así que ellos llegan a la región de Gadara, que era una ciudad griega, en su mayoría gentil. Tenían templos griegos, adoraban a los dioses griegos y por eso criaban cerdos. Porque era imposible que un judío criara cerdos. No lo podían comer, no lo podían ni ver. Es por eso que allí estaban criando los cerdos. Apacentaban cerdos, como dijimos, ningún judío haría eso. Esto nos muestra la primera lección de hoy. El versículo 1, Jesús llega donde otros no llegan para buscar y salvar a un pecador. Qué bueno que Jesús un día llegó a nuestra realidad. Gloria a Dios, ese bendito día donde Jesús nos fue a buscar. Si hoy estás por primera vez, Jesús te está buscando. Él te trajo hasta aquí, Él provocó el querer como Él hacer en tu vida para que tú vinieras a la casa del Señor. Hay un momento en la vida designado por el Señor en el que el Señor ya preparó que Él se iba a encontrar con nosotros. Nosotros no elegimos ser cristianos. Nosotros no elegimos amar a Dios. Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ahora bien, esto ya es algo para meditar. ¿Cómo yo me voy a ver como si no valiera nada? ¿No me importa si los demás dicen que no valgo nada?
si el Rey de Reyes y Señor de Señores me escogió en su beneplácito y según su presciencia, Él destinó un día para que nosotros nos encontráramos con Él. Somos su especial tesoro. Ahora pensemos en este hombre. Este hombre estaba solo. ¿Quién iba a querer estar cerca de él? ¿Quién iba a querer estar cerca de un hombre? Pero Jesús pensó en él y lo fue a buscar. ¿Te acordás esa vez cuando creías que no valías nada? Que te sentías solo, que lo único que parecía librarte de este tormento era la muerte y hasta pensé muchas veces que quitándonos la vida íbamos a dejar de sufrir. Qué bueno que el Señor llegó a nuestra vida. Y qué bueno que a muchos de nosotros el Señor nos ha librado de errores que hemos cometido y nos ha sacado de la misma muerte. Qué bueno que cuando tenías una soga en la mano, un revólver o pastillas para tomar, el Señor estuvo allí a tu lado buscándote. Cuando te sentías solo o sola, cuando no había nadie que te pudiera ayudar, Él descendió de la barca y caminó hacia donde tú estabas, no importando mi condición ni tu condición. Qué maravilloso es el amor de Dios, que Él fue a una región de gentiles, Él fue a buscar un hombre que jamás podría ser libre, humanamente hablando, y salvarse por sus propios medios. Nadie, absolutamente nadie podía hacer algo por Él, solamente Jesucristo. La gente lo ataba con cadenas, pero Él no necesitaba ser atado, Él necesitaba ser desatado. Mientras preparaba el mensaje en esta madrugada, yo cantaba en la cocina, no muy fuerte porque mi esposa me rezonga, porque a veces cantamos y no sabemos lo que cantamos. Y cantamos porque cantan acá y nosotros repetimos. Cuando cantamos, me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre con tu gran amor, libre soy. Las cadenas fueron rotas, en tu nombre yo he vencido. Libre soy. Jesús rompió las cadenas que este hombre no podía romper, porque este hombre podía romper cadenas materiales, pero no podía romper cadenas espirituales. Hay cadenas en nuestras vidas que no son materiales, son espirituales, cadenas que arrastramos muchas veces de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud o de nuestra madurez. Cuando alguien nos abandona, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos deja, cuando alguien dijo que iba a estar siempre con nosotros y de la noche a la mañana nos deja. ¿Qué hacemos? ¿De dónde nos agarramos? ¿A dónde afirmamos nuestra fe? Bueno, es ahí cuando Jesús se baja de su barca y está al lado tuyo. Cuando sientes que estás solo o que estás sola y que nadie te ve, Él te va a buscar. Esa región, Gadara, era una región pagana, idólatra, pero Jesús no llegó a juzgar. Cuidado, Jesús no llegó a juzgar. Él no llegó a condenar. Él llegó a libertar y a salvar un hombre. Todos conocen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 también deberían de memorizarlo, porque es igual de importante. Porque no envió, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvado o salvo por Él. Jesús no anda condenando gente, los religiosos sí. Jesús no anda condenando gente, no anda señalando gente, los religiosos sí. Jesús se bajó de la barca, fue a un lugar gentil, a un lugar idólatra, a un lugar pagano, donde había un endemoniado que nadie quería, que vivía en los sepulcros, que se ataba con cadena, que se lastimaba con piedra, que estaba totalmente perdido. Y dijo, vale la pena descender acá porque ese puede ser un instrumento mío en un futuro en las manos del Señor. Y ese drogadicto, ese alcohólico, ese
Un bandista, un macumbero que ahora está perdido, solamente tiene que encontrarse con Jesucristo. Y en un abrir y cerrar de ojos, su vida será transformada y cambiada a tal punto que Dios le da el beneficio y el privilegio de servirle. Porque Él sí, las personas no, pero Él sí, toma todos nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar. Y elige olvidarse y no acordarse nunca más. ¿Cuántas veces a nosotros las personas nos criticaron, nos juzgaron, nos condenaron, pero no hicieron nada para ayudarnos? Muchas veces hasta nuestra propia familia o nuestra religión, pero Cristo no. Cristo se acercó a nosotros para liberarnos y para salvarnos. Qué bueno ha sido el Señor con nuestra vida. Estábamos perdidos, sin esperanza, y Él nos encontró. El versículo 2 nos dice que Jesús salió de la barca. Esto es maravilloso. Jesús podía haberse quedado en la barca y no poner ni un pie en tierra de pecadores, porque Él sí era santo. Sin embargo, Él decide bajarse de la barca y poner sus pies en ese lugar idólatra, pagano. Sin lugar a dudas, Él, siendo Dios, sale de la barca para buscar a un endemoniado. Yo no sé a dónde te fue a buscar el Señor. Sí recuerdo, y algunos ya lo habrán escuchado, que cuando me aparté, Él me fue a buscar un baile. Y que estaba en el baño de un baile en Las Piedras. Había tomado mucha cerveza y paré la oreja porque estaba cantando "Quiero llenar tu trono de alabanza". Entonces empecé a discutir con el Señor, los que estaban ahí, decía, ¿este se volvió loco o está re borracho? No estaba re borracho, pero había tomado bastante. Así que dije, hasta acá me seguís. Déjame en paz, yo nunca voy a volver a la iglesia. Y me puse a llorar. Salí del baño y le dije a mis amigos, me voy. ¿Cómo que te vas? Es re temprano, recién empieza, está buenísimo. Me voy. Y salí caminando hasta Villa Foresti llorando. Ese mismo domingo volví a la casa del Señor. Porque quiero decirte algo. La gente te podrá hablar 1000 veces. Pero cuando te hable el Espíritu Santo te vas a derretir y te vas a quebrar y te vas a partir y te va a traer con cuerdas de amor a su presencia, porque como cantamos, imposible fue resistir tu voz cuando me llamaste. Oro para que entiendas y comprendas que tú eres un escogido, una escogida, un llamado y una llamada del Señor. Que si estás aquí, no estás siguiendo a un hombre, un grupo de alabanza o una religión, que el Señor tiene un propósito contigo y ese propósito es eterno, no termina cuando morimos, continúa. Sería muy aburrido pensar que vamos a ir todos al cielo y estar vestidos de blanco, cantando aleluya, gloria a Dios. No, Dios tiene cosas preparadas para nosotros mucho más grandes que las que un día pudimos imaginar. Sí, pero yo no quiero sufrir. Ninguno queremos sufrir. Pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Y la Biblia dice que a través de luchas y de pruebas llegaríamos al reino de los cielos. Así que Él se baja de la barca. Y escuche, Jesús nos da un ejemplo a la iglesia moderna de hoy en día. Que no queremos salir de nuestra barca, no queremos salir de nuestros templos lindos y cómodos a predicar el evangelio de salvación. Queremos que los pecadores vengan a la barca, pero Jesús nos da un ejemplo maravilloso de evangelismo. Él se bajó de la barca y fue hacia donde estaba el endemoniado. Él no esperó que el endemoniado viniera a él, porque el endemoniado no iba a venir. Está bien orar y ayunar. De hecho, esta semana que viene comenzamos la semana de ayuno y oración de cada mes y va a ser lunes, jueves y viernes en la iglesia.
porque martes imposible, tengo seminario, y miércoles tienen estudio bíblico. Oramos, ayunamos, pero tenemos que bajarnos de la barca. Tenemos que ir por ellos. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso yo estoy de acuerdo con lo que oraba Marcelo. Gracias por el grupo de evangelismo, sean pocos o muchos. Gracias porque ellos han entendido y vemos los frutos, sí. Miren, de 10 que llegan nuevos, 7 los ganaron. Así que no piensen que es en vano lo que están haciendo. Aunque sean un puñadito, los bendecimos. Bendecimos su ministerio, bendecimos ese sentir por las almas que puso el Señor. No es en vano, porque el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Como él no podía ir, Jesús dice, yo voy y me bajo de la barca y voy hacia él. Y esto no es de extrañar, porque él bajó desde el mismo cielo por nosotros. Dejó su trono de gloria y se hizo hombre para venir a morir en una cruz por nosotros. Ese es el corazón de Jesús y ese debería ser el corazón de nosotros cristianos, que significa pequeños Cristos. Y una vez más hago esa pregunta que cada tanto hago: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? Porque conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, y es imposible que conociendo la verdad nosotros no compartamos la verdad con otros que no tienen a Cristo. Es imposible que habiendo sido libres, todos tenemos un testimonio de dónde nos sacó el Señor, de cómo restauró nuestro matrimonio, de cómo nos sanó a nuestros hijos, de cómo nos sacó del alcohol, de la droga, de la hechicería, de cómo nos sacó del juego. Todos tenemos un testimonio, pero no podemos guardárnoslo para nosotros. Él nos da un excelente ejemplo de evangelismo. Ahora, la forma en que vivía ese hombre, vamos a ver. Miren, moraba en los sepulcros. Este hombre vivía entre los muertos. Había dejado su familia, había dejado todo para vivir entre los muertos. Este hombre era un muerto en vida. ¿Cuántos vemos durmiendo en las calles, en las volquetas, abandonados por la vida, que respiran, viven, caminan, pero están muertos, espiritualmente hablando? Están muertos. Y lo único que puede darle vida es la palabra de Dios, que es la única espada, es el único arma que hiere y da vida al mismo tiempo, que es viva y eficaz. En un segundo, un pecador abre su corazón y en un segundo, si es la voluntad de Dios, Dios lo liberta y hace nueva todas las cosas. Por eso tenemos que predicar el evangelio a donde vayamos. No necesitas tener un micrófono, una credencial, no necesitas ser evangelista ni misionero. Donde vayas tenés que abrir la boca y predicar a Cristo. Hablaba con alguien antes de empezar el culto que estaba en el trabajo y alguien le dijo: mis heridas nadie las puedo sanar. El pie perfecto. Sí, yo conozco a uno que puede sanar tus heridas. Se llama Jesucristo. La gente está rota. La gente está herida, la gente está triste, la gente está deprimida, la gente se mata. Uruguay es el país que per cápita más alto de suicidio de Latinoamérica. Y nosotros que tenemos la luz de Cristo somos los únicos que podemos hacer algo por ello. Y no lo estamos haciendo. Muchas veces seguimos en la barca, no nos bajamos de la barca. Este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive en los sepulcros. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Entonces, si no tienen a Cristo en el corazón, ¿cómo están? Muertos. Y necesitan de alguna manera escuchar de Cristo, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque esa es su tarea, no la nuestra. La nuestra es predicar el Evangelio, llevar la palabra a los oídos, y el Espíritu Santo se encargará de llevarla al corazón. El sembrador salió a sembrar la palabra. Alguna va a caer en pedregales, pero otra va a caer en tierra firme, en tierra fértil. Y qué lindo cuando invitas a alguien a la iglesia, qué lindo, Sebastián, cuando ganas a alguien para Cristo.
Cuando le decís te invito a la iglesia, porque lo ves que está destrozado, desesperado. Y de repente lo podemos ayudar, podemos hablar con él, podemos ayudarlo económicamente, podemos darle esto, pero lo que la persona necesita es a Cristo. Es lo mejor que le podemos dar. Y podemos aplicar Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conformes a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Por ahí empieza la cosa. No adelanta que nosotros ayudemos y hablemos, tenemos que traerlos a Cristo. Porque Cristo es el único que puede libertarlos, es el único que puede hacer algo grande en la vida. Así que donde no hay vida, donde no está Cristo, no hay gozo, no hay amor, porque así es el mundo sin Cristo. Nos asombramos de tantos problemas en la familia, de tantas divisiones en los matrimonios, de tantas cosas que pasan horribles en la familia. ¿Qué es eso? Ausencia de Cristo. Lo que este mundo necesita es a Cristo. Lo que tu familia necesita es a Cristo. Lo que tu vecino necesita es a Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo. Así que nosotros tenemos que llevarlos a Cristo. Tenemos que preocuparnos por ellos. Ahora bien, así es la sociedad sin Dios. Podemos ir a muchos cementerios que tienen lindas construcciones, pero no hay vida. Así es el mundo sin Dios. Yo me pregunto, yo voy poco a los cementerios. Tengo que ir obviamente cuando fuera un familiar o alguien de la iglesia. Hace poco fuimos a uno. Y uno entra al cementerio y ve unas lápidas de mármol grandotas, una bóveda. Miles de dólares debe valer eso. Yo miro y acá yace el Señor, no sé qué. ¿Para qué? Si lo mismo que el que lo enterraron en la tierra o lo pusieron allí, va a ser él. Pero la gente, aún después de la muerte, quiere ser recordada. Pero lo importante no es que te recuerden la gente. Porque ¿sabes qué? En 50 años la gente no se va a acordar más de nosotros. Vamos a hacer una foto en la pared de alguna casa, el abuelo tal, la abuela tal. Lo importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, no en una placa de mármol que vale miles de dólares o de cobre, como ellos ponen ahí, o bronce. Así que la segunda parte, nadie podía atarlo, ni detenerlo, ni con cadena. Acá no pasó, pero yo escucho, a mí me cuentan los de antes, y yo escucho, parecen historias asombrosas, que fuimos a liberar a alguien y arrancó todos los bancos del cine y los revolvió, ¿no? Yo creo que acá alguno habrá visto eso. Entonces Guzmán, muy sabio, me decía, cuando vaya a orar por alguien, dice, pues si pierde la fuerza por las dudas que te revuelque. Conozco un pastor que fue a orar por alguien y cerró los ojos. Y cuando lo fue a abrir iba volando como 2 metros para atrás porque el endemoniado lo veía. Usted nunca ore por alguien con los ojos cerrados. Manténgase alerta, no ignore las maquinaciones del enemigo. Pero el enemigo es real. Y el enemigo ata a las personas. ¿Cómo puede ser que con 30 años de matrimonio un hombre adelante desde sus 4 hijos apuñale a su mujer hasta matarla? Eso es espiritual. El enemigo tomando las mentes de las personas. Los vicios, las drogas, el alcohol. Eso es espiritual. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza en Cristo Jesús. Por eso dice Efesios 6 que nos tenemos que vestir toda la armadura de Dios. Porque luchamos contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes y huestes de maldad. No es física la lucha, es espiritual y Jesús lo sabía. Y Jesús sabía que si Él no iba ahí, escuchá lo que te voy a decir de parte de Él. Jesús sabía que si Él no se bajaba de esa barca y iba a liberar a ese hombre, nadie lo podía liberar. Porque hasta ese entonces nadie tenía el Espíritu Santo. Pero a mí también la Biblia me dice que mayores cosas que las que Él hizo nosotros íbamos a hacer. Y Él cuando fue a morir dijo, den gracias y les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Espíritu Santo de la promesa y Él será igual que yo en ustedes.
En ese entonces no había cristianos en la región de Gadara. Solo Jesús lo podía liberar. Pero ahora, aunque no vivimos en Gadara y vivimos en La Paz o en otros lugares, nosotros tenemos el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús se nos sujetan los demonios. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que Él tenía total autoridad sobre el mundo espiritual. Por eso Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. El mundo espiritual es real. Nadie podía dominarlo, ni con cadenas. El poder de Satanás en su vida le había dado una fuerza impresionante, sobrenatural. No podía ser atado. Nadie podría detenerlo. Él era incontrolable. Nadie podía controlarlo. Nadie pasaba por ahí porque estaba el endemoniado gadareno. Un caso perdido. Si Jesús no llegaba, ese iba a ser su destino. Iba a llegar un día en que se iba a pegar tan fuerte con una piedra que se iba a matar. Pero Jesús llegó. Como llegó a tu vida y como llegó a mi vida. Porque quizás muchos de nosotros no estaríamos sentados aquí hoy si Él no hubiera llegado a nuestra vida. De la misma forma, una persona que vive sin Cristo es incontrolable. Con sus vicios, con sus compulsiones, con su carácter, con su búsqueda de placer y diversiones. No importa a quién daña, no le importa si desobedece, no le importa si está perdiendo la familia, el matrimonio, no le importa si está quedando en quiebra económica. Nada de eso los detiene para buscar el pecado, para buscar los placeres de este mundo perdido. Si Cristo no domina la mente del ser humano, el diablo lo hará. Por eso el mundo está como está. Por eso es necesario predicar a Cristo. Otro paso. Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Quizás gritaba pidiendo ayuda. Quizás gritaba de dolor. Quizás gritaba de soledad. Quizás gritaba de tristeza. Pero gritaba donde nadie lo oía. En los montes y en los sepulcros. Capaz que hoy algún drogadicto, algún homosexual, algún macumbero está gritando de dolor y nosotros no lo escuchamos. Porque para escucharlo hay que bajarse de la barca e ir a donde nadie va. Yo creo que este hombre sí gritaría, ¡auxilio! En sus momentos de coherencia, como decía Will. Alguien que me ayude, no puedo más. Y la gente no iba. ¿Qué iba a ir? Si la única forma que ellos tenían de ayudarlo era atarlos con cadenas y el tipo rompía las cadenas. Estaba desesperado este hombre. Pedía auxilio, pero nadie lo escuchaba. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor. Cristo lo escuchó. Ahora Cristo no está en una forma corporal sobre esta tierra, pero Él dejó a su cuerpo, la iglesia, para que se baje de la barca y que para que vaya a esos lugares donde nadie va y escuche a aquellos a los que nadie escucha. Porque cuántas veces pasamos y vemos las obras del diablo en la vida de muchas personas que están durmiendo en la calle. Y no es culpa del gobierno de turno, sea del color que sea. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué no haces? Cuando veas a alguien en la calle, en la volqueta, cuando te pidan una moneda, cuando veas a algún drogadicto, ¿por qué no haces el intento de decirle, conozco a uno que puede sanarte, conozco a uno que puede salvarte?
a la verdad, yo voy a abrir mi corazón, la mayoría, aún de los que servimos, somos como aquellos que pasaron junto al samaritano herido y no le dieron corte. La mayoría decimos que amamos a Dios, servimos a Dios, que adoramos a Dios, pero estamos tan metidos en nuestras cosas que cuando vemos a alguien tirado, hecho pedazos, nuestra actitud es pasar por al lado. Nuestra actitud es pasar de largo. Yo estoy trabajando de noche con uno que tiene una santería, ¿no? Y entonces me pasa diciendo, mirá que te prendo una vela. Entonces yo le digo, prende las velas que quieras, porque conmigo está el que venció a la muerte. Entonces, de a poquito yo le voy entrando, porque mi lucha no es contra el que me está haciendo la vida imposible. Mi lucha es contra lo que hay adentro de él. Porque él es un alma por la cual también Cristo murió. Él es un alma por la cual también Cristo dio su vida por él. Lo digo siempre y nunca podemos llegar a hacerlo, pero si en un año ganáramos a uno para Cristo, de verdad, abrí tu corazón. ¿Está dentro de tus prioridades ganar a uno para Cristo? ¿Está dentro de tus prioridades decir, Señor, esta semana poné un compañero de trabajo? Yo estoy seguro que tenemos compañeros de trabajo que están, mira, si no se están divorciando, están por divorciarse, están deprimidos, están en la droga, están en el alcohol. Seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos sal. Debemos recuperar eso que perdimos. Cuando yo recién me convertí, lloraba por gente que ni conocía y salía a predicar, y salía un día en la cuadra de la iglesia y había una señora cortando pasto y yo le dije, Jesús la ama, y me dice, ¿vos sabés quién soy yo? Digo, no, yo soy la bruja del barrio, y a mí qué me importa, Jesús también murió por usted, nuevito yo. Y me dijo, ¿me das un abrazo? Abrazame, porque ahí pasan y me miran y como van a la iglesia, yo no me saludan, capaz que voy a la iglesia, no sé si habrá ido a la iglesia. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste a uno para Cristo? ¿Ganaste alguna vez a uno para Cristo? Andaba dando voces. Esa misma desesperación lo llevaba a autodestruirse, hacerse daño a sí mismo, y sería con piedras, pues tenemos que comprender que Satanás quiere la destrucción de la vida del ser humano. ¿Cuántas personas en el mundo, en nuestra sociedad, gritan por su soledad? Muchas personas gritan, muchos jóvenes gritan hacia sus padres que no los comprenden y no tienen el tiempo para ellos. Alguien me dijo esta semana, no todo es trabajo, pastor. Y no todo es trabajo. Aquella grandota que está allá atrás, que está casi alta como yo, tiene 12 años ya, Milena. No puedo creerlo. Marisol cumplió 15 años, Bautista. Hace poquito eran así. Si vos crees, como cristiano, que ser bendecido es tener plata, y ser bendecido es romperte el lomo laburando para darle lo mejor de lo mejor a tus hijos, pero no pasas tiempo con ellos, estás equivocado. ¿Cuántos jóvenes gritan de dolor? Escuche. ¿Cuántas esposas gritan pidiendo ser amadas? O esposos. No hay soledad más grande que compartir la cama con alguien que no te ama o que no te entiende. Las personas del mundo están gritando desde su corazón que necesitan atención, que necesitan amor, que necesitan comprensión, pero el problema es que el mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo está lleno de sepulcros donde nadie te escucha, donde no se sienten valorados ni amados, donde se sienten aún dejados de lado por sus propias familias
o sus seres queridos. Muchos viven en el mundo al igual que el endemoniado, autodestruyéndose, hiriéndose a sí mismos por los vicios y por los pecados. Muchos jóvenes y personas adultas se hieren a sí mismos con cortes, con hojas de afeitar, para llamar la atención, para gritar su dolor. Pero podemos ver que todo eso no viene de Dios y que el único que puede sanar los corazones es Jesucristo de Nazaret. Podemos ver en esta historia algo impactante. Los discípulos se preguntaron, ¿quién es este? Los discípulos. Y cuidado con esto, Los que estaban con él en la barca dijeron, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. Pero los demonios sabían bien quién era Jesús. ¿Crees tú en Jesucristo? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Jesús es el Hijo de Dios, por eso salió al encuentro y se arrodilló. ¿Qué tienes contra mí, Jesús? Miles de personas en el mundo no reconocen a Jesús, pero los demonios lo reconocen. Saben quién es Él, se postran ante Él, pero no pueden salvarse. Y muchas personas creen en Jesús, le conocen, pero tristemente no lo aceptan como su Salvador. Vamos a darle un giro a esto. La hora se ha ido. Quiero que abras tus oídos espirituales. Ahora veamos cómo fue el encuentro maravilloso entre este hombre endemoniado y nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 al 13. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta no la dio el hombre. La respuesta la dieron los demonios que habitaban en él, pues el nombre que le dio fue Legión, porque eran muchos los que estaban ahí. Este hombre había dejado de ser Juan, Pedro, Leonardo, Fabián. Había perdido su identidad, su personalidad había cambiado, ahora era Legión. Eso hace Satanás en la vida de las personas sin Cristo, las transforma, les cambia su nombre, las personas dejan sus nombres propios para convertirse en el borracho, el drogadicto, el pandillero. Cambian sus nombres, la prostituta, la ladrona, la borracha, la pandillera. Jesús, por medio de su poder, saca a los demonios que estaban en él y le cambia la vida por completo. Solo Jesús podía hacer eso. Nadie puede cambiar la vida de este hombre, ni la familia, ni las autoridades, ni la religión. Solo el poder de Dios pudo salvar y liberar a este hombre de las garras de Satanás. Solo el poder de Cristo va a poder salvar a los que están afuera sin Cristo. Y ese poder no fue dado a nosotros. Y esa autoridad no fue dada a nosotros. Cuando Cristo viene a la vida de una persona y lo convierte en su hijo, le da total libertad. Juan 8, 35 y 36. Termina diciendo el versículo 36, empieza diciendo que el esclavo no queda en la casa para siempre. Ahora lo vamos a leer. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que puede salvar tu familia? Jesús. ¿Quién es el único que puede salvar esta ciudad? Jesús. Necesitamos predicar a Jesús, hablar de Jesús y mostrar a Jesús. La gente necesita escuchar hablar de Jesús como vos escuchaste un día. Alguien me dice, yo nací en la iglesia, a mí nunca nadie me... Mis hijas algún día van a tener que tomar esa decisión, aunque sean hijas de pastor y hayan nacido en la iglesia.
Porque la salvación es personal y la salvación se produce cuando las personas tienen un encuentro real y personal con Cristo y un arrepentimiento genuino, y comienza la obra del Espíritu Santo. La entregamos a Cristo desde el vientre de nuestras esposas, la presentamos al Señor, pero un día ellas tendrán que tomar la decisión y ellos tendrán que tomar la decisión. Este mundo sin Cristo está perdido. Necesita que prediquemos a Cristo. El hombre quería seguir a Jesús e irse. Esto es increíble. Esto es increíble. Yo no puedo entender cómo tenemos 20 años en la iglesia y no hacemos nada y estamos cómodos. Y no le hablamos a nadie y estamos cómodos y vivimos y estamos felices y cantamos y ofrendamos. Miren, lo primero que pasa en el corazón de alguien que se convierte es que quiere compartir con el perdido la palabra del Señor. Es lo primero que pasa. ¿Qué hizo la samaritana? Me parece que eres profeta, Señor. Corrió aquella que nadie quería, aquella que iba al mediodía porque era una pecadora. Ahora se había encontrado con Cristo y como se había encontrado con Cristo ya no cantamos acá. Ya no hay vergüenza, todo lo hace nuevo. Y ella salió contando, ya no hay vergüenza, todo lo hace nuevo, vengan, que me parece que encontré a Cristo. Y trajo una multitud que lo escuchaban y muchos en Samaria se convirtieron. A través de una persona que era pecadora, que estaba perdida, que nadie quería ver, que iba al mediodía, pero se encontró con Cristo y su vida cambió. ¿Te encontraste con Cristo? Tu vida cambió. Todos tus pecados han sido perdonados. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Tenés mucho para darle al mundo. A tu vecino, a tu compañero, a tu familia. Tenés mucho para dar. Tenés a Cristo en el corazón. Ahora no tenés que ir a sacar agua de un pozo porque el agua de vida fluye a través tuyo. Has bebido de esa agua. No cantamos tan bien acá. Eres el agua que al beber nunca más. Porque cantamos tantas canciones, tenemos que aplicarlas. Gracias a Dios que tenemos tantas canciones que podemos aplicar a los mensajes. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, sí, Jesucristo basta, pero no solo para vos, no solo para mí, basta para tu familia, basta para esta ciudad. Jesucristo basta, esta ciudad no es para los umbandistas, no es para los macumberos, no es para los testigos de Jehová, es de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que salir a compartir a Cristo, a hablar de Cristo, bajarnos de la barca, ir a donde estás endemoniado, gritando de dolor ese drogadicto, esa prostituta y decirle, Cristo te quiere libertar, quiere cambiar tu vida, te puede sanar, puede romper las cadenas que nadie puede romper. No te vengo a atar, te vengo a desatar. Porque el que elijo libertar será verdaderamente libre. Esa es la razón de la iglesia. La razón de la iglesia no debe ser venir a sentarnos cada domingo a escuchar un mensaje solamente, sino hablarles a los que no tienen a Cristo. Y ahora sí cierro. El hombre quería seguir a Jesús e irse con él en la barca. Pero Jesús le dio un nuevo propósito. Jesús lo convirtió en un evangelista. Alguien que podía contar con... Escucha, esto está buenazo. Alguien que podía contar con autoridad, aleluya, la misericordia y las grandes cosas que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Bendito sea el Señor. Este hombre comenzó a publicar o predicar en Decápolis, en las 10 ciudades, las maravillas de Dios en su vida. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para comenzar a predicar de las maravillas que Dios ha hecho en vos? ¿Saben qué tenía este hombre ahora? Un testimonio. ¿Tenés un testimonio de dónde te sacó el Señor? De lo que Dios hizo contigo. Eso basta. Un día, cuando Él venga por nosotros, si no morimos en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Y si no, si morimos, primero y después los que estemos vivos nos iremos con Él. Nos vamos a poder subir a esa barca en el cielo. Pero ahora Él le dijo, yo sé que estás agradecido,
sé que estabas poseído, que nadie te quería. ¿Sabe qué hizo? La gente se asombraba porque lo vieron en los cabales vestidito y arreglado y afeitadito. Imagínense un evangelista así. Todo el mundo lo conocía, nadie pasaba. Por ahí no pases porque está el endemoniado gadareno. Pasá por allá. Y ahora lo ven arregladito y hablando de Jesucristo. ¿Qué testimonio? A vos que estabas en la droga, que estabas en el alcohol, que estabas en el umbandismo, que estabas en la depresión. ¿Qué te pasó? Me acuerdo de aquel reclame, decía, ¿qué pasó, Carmela? Pasó fastidio. Decía él y ella se arreglaba todita porque el marido nunca le arreglaba nada. ¿Recuerdan? Entonces te van a decir, ¿qué pasó, Seba? Pasó Jesús. ¿Qué pasó, Ricardo? Pasó Jesús. ¿Qué pasó que te veía siempre luchando con los vicios y ahora me decís que no tomas más, que no te drogas más, que no fumas más? ¿Qué pasó? Pasó Jesús. Y cuando Él pasa, otra canción, todo lo transforma, la alegría viene y la tristeza va. Jesucristo basta. ¿Cuántos dicen amén? Y nos vamos a despedir con esa canción hoy, músicos, Jesucristo basta. Pero tenés un testimonio que contar, tenés muchas cosas que decir, tenés muchas cosas que armar. Hay una persona nueva que vino por primera vez a Dios, a la iglesia. Hermano, Jesucristo basta para ti. Jesucristo basta para ti. Si estás aquí hoy por primera vez, es porque Él te vino a buscar. Así como fue a buscar a aquel hombre, te vino a buscar a ti, te trajo aquí para que le conocieras. Así que la mejor decisión de tu vida es aceptar a Jesucristo en tu corazón y dejarlo entrar, porque Él va a romper las cadenas. Él va a deshacer las ligaduras, va a pudrir los yugos y te va a dar libertad. Vamos a orar en esta mañana antes de cantar y vamos a pedirle a Dios que nuestro testimonio bendiga a otros. Que José Couto allí tenga algún compañero policía que está mal y le diga, vení. Me acuerdo cuando José me dijo, pastor, yo voy a pasear a la casa de mis padres, pero ore por mí que yo le quiero hablar de Jesucristo. Y yo decía, nuevito, recién bautizado y ya quiere predicar de Cristo. Que nos volvamos al primer amor. Que el domingo que viene no vengamos solos. Que nos tomamos toda esta semana para hablarle a alguien de Cristo, para predicarle a alguien de Cristo y decirle, el domingo te llevo a la iglesia y se lo tenemos que ir a buscar. Y si no lo puede buscar, me dice, pastor, se anima a ir a buscarlo en la camioneta, nosotros vamos. Le digo a Daniel, va José, no a Wilder, va Fabián, no hay problema, tenemos que ir por ellos, porque ellos no pueden venir a nosotros, pero si nos bajamos de la barca y salimos de la comodidad, ellos van a escuchar el propósito que Dios tiene para su vida. Señor, gracias por tu palabra. En esta mañana hemos escuchado tu palabra ha sido clara. Tú quieres que nos bajemos de la barca. Tú quieres que compartamos el mensaje con los que no tienen a Cristo. Si tú no hubieses sido a ese hombre se hubiera perdido. Pero tú descendiste. ¿Cómo descendiste por nosotros, Señor? Un día estábamos perdidos, Señor, no te conocíamos y tú llegaste. Te bajaste de la barca y nos abrazaste. Sanaste nuestras heridas, nos consolaste. Limpiaste nuestras lágrimas y nos arropaste y nos diste un futuro y una esperanza. ¿Cuántos hay allá afuera que no te conocen? Oh, haz de nosotros atalayas. Haz de nosotros pregoneros de justicia y de libertad. Jesucristo basta. Jesucristo basta, ciudad de la paz. Jesucristo basta. Jesucristo basta para saciar tu sed, para sanar tus heridas, para romper tu cadena. Si me estás escuchando, Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Oh Dios, que ese sentir que vino sobre ese liberado al instante venga sobre nosotros. Y no solo querramos seguir a Jesús, sino que querramos hablar de Jesús, predicar a Jesús y contar cuán grandes cosas ha hecho Jesús por nosotros. Lo que hoy te duele, lo que hoy te inquieta, lo que hoy te sacude, será el testimonio
testimonio que Dios usará para bendecir a otros. Dale gloria por lo que estás viviendo. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque te cueste lágrima y mucho dolor, Dios va a usar tu sufrimiento y por medio de la consolación con la que Él te está consolando, podrás hablar y consolar a otros. Yo bendigo a tu iglesia en esta mañana, a los que vienen por primera vez, a los que vienen de visita, a los que están siempre, a los que nos siguen por las redes, a los que hoy no pudieron estar. Vamos a bajarnos de la barca y vamos a ganar almas para Jesucristo. Tenemos un testimonio. Es imposible callarnos la verdad de donde tú nos sacaste. Es imposible olvidar la cantera de donde fuimos arrancados. Bendice a tu iglesia y Señor, que el domingo no venga solo. Adora al Señor. Yo te bendigo. Te bendigo, iglesia, te bendigo. Levanta tus manos. Aquí estoy, Señor. Soy un testimonio vivo de lo que vos has hecho por mí. Y quiero hablarle a otros, quiero contarle a otros, quiero decirle a otros cuán grandes cosas vos has hecho por mí. Y decirle que también las puedes hacer por ellos. Ponemos nuestra familia, hijos, esposos, madres, padres, nietos, sobrinos, amigos, compañeros de trabajo. Tócale, Señor. Tú serás el instrumento que Dios usará para salvar a muchos. Quizás nadie daba nada por vos. Nadie daba nada por ese endemoniado. Pero lo vil y menospreciado vino a buscar el Señor. Él te vino a buscar para ser de bendición. Serás un instrumento en mis manos, dice el Señor. Abre tu boca y yo la llenaré. Fuimos alcanzados por su gran amor. Por su gran amor. Con brazos abiertos. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Recibe, te recibe el Señor. Tal y como somos nos amó. Tal y como sos, Él te amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor. Eres el agua que al beber. Aleluya. Tendremos sed. Aleluya. Esa agua es para dar. Cristo basta. Es para compartir esa agua, iglesia. Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Estamos completos en Él. Agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Aleluya. Jesucristo basta. Aleluya. Mi castigo recibió Y su herencia. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Escucha, iglesia. Ana no podía más con lo que cargaba a causa de que Penina la irritaba y fue al templo del Señor y oró. Y dice que derramó su corazón delante del trono y que nunca más estuvo triste.
Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo ato al espíritu de amargura, ato el espíritu de tristeza, ato el espíritu de depresión y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, nunca la prueba, el dolor y la tormenta serán más grandes que tu misericordia y que tu amor. Por eso hoy yo declaro libertad sobre los corazones. Toda tristeza, toda angustia, todo dolor se va a convertir en gozo, y ese testimonio será el que tú usarás para hablarle a decenas de personas. Sé libre en esta mañana. 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 Él te libertó. Mira, si pudo usar a ese hombre y librarlo, ¿cómo no te va a usar y no te va a libertar a vos y a mí? Él quiere hacer cosas grandes contigo. Yo te bendigo. Recibe, di: yo recibo tu bendición, Señor. Recibo el gozo, recibo la paz, recibo la alegría. La prueba es grande, la tormenta es casi invencible, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos despedimos adorando y alabando al Señor. Que Dios les bendiga. Hay mucho por hacer. Hay muchos que necesitan escuchar el Cristo.